de Dios, pero la persona a veces cree que viene de Dios. ¿Cómo yo sé cuando Dios me habla? ¿Cómo yo sé que es realmente Dios hablando a mi corazón? Es que la voz de Dios tiene algo tan especial que yo puedo reconocerla. De eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. Así que prepárate, toma tu Biblia, porque vamos a escuchar a Dios hablando directamente a nuestro corazón a través de su palabra, porque es la manera infalible como Él nos habla. Y vamos a reconocer entre las tantas voces y tanto ruido que hay en este mundo, vamos a saber diferenciar con claridad cuándo es que realmente Dios habla. ¿Cómo es su voz? ¿De qué se trata eso de oír la voz de Dios? Muy bien. Sabes que al igual que las huellas dactilares, las voces humanas son únicas. Cada voz tiene una característica acústica distinta que nos permiten reconocer a una persona simplemente por su voz. Una voz es tan distinta a otra que, por ejemplo, un día tú vas a un restaurante y entras a un restaurante para poder encontrarte con un amigo, abres la puerta y ahí dentro del restaurante hay muchos sonidos. Hay música, hay gente hablando, hay ruido de tazas, de platos y de todo lo que hay en un restaurante. Sin embargo, de pronto tú escuchas a alguien que tú no has visto y te dice, ¡Hey, yo estoy aquí! Y tú por la voz reconoces quién es aquel que te está hablando. Porque los amigos, como conversan tanto, la voz de la persona o del amigo queda pues grabado en la mente y uno puede reconocerlo entre la multitud, simplemente con decirnos, aquí estoy, aún sin verlo. Entonces, sin ver su rostro, tú puedes reconocer la voz de alguien porque estás familiarizado con su voz. Y qué maravilloso sería que nosotros podamos estar tan familiarizados con la voz de Dios. Porque cuando estamos familiarizados con la voz de Dios, podemos identificar con claridad cuando Él nos habla. Ahora es interesante que Dios nunca ha dejado de hablar al ser humano. Desde que el ser humano incluso cayó en pecado, su voz se escuchó allí en el jardín del Edén. Y presta atención aquí lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a la segunda página de la Biblia, el capítulo donde muestra nuestra tragedia, cuando el ser humano cayó en pecado. Génesis capítulo 3, versículo 9 dice así: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pero él respondió, oí tu voz y tuve miedo. Fíjate que primero Adán estaba tan familiarizado con la voz de Dios, porque todos los días tiene una comunicación directa con Dios, pero cuando él cayó en el pecado, cuando desobedeció a Dios, el pecado abrió un abismo, una barrera, pero lo peor de todo es que trajo miedo para él la voz de Dios. Primero, la voz de Dios le transmitía paz, confianza, seguridad, era la voz de encuentro entre padre e hijo, pero el pecado hizo que la voz de Dios pueda causar miedo. Y sabes que desde el jardín del Edén, a través de toda nuestra historia, Dios continúa hablando, porque Dios quiere comunicarse con el ser humano. Y si vamos a la última o al último libro de la Biblia, mira, en Apocalipsis capítulo 3, y es interesante, Génesis 3 dice que Adán tuvo miedo de oír la voz de Dios. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3 es interesante. Así como Génesis 3 habla acerca de la caída del ser humano, Apocalipsis capítulo 3, nuevamente aparece Jesús hablando. Y el versículo 20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En Génesis 3, Dios busca a Adán. En Apocalipsis 3, Dios está buscando a toda la humanidad. Y probablemente nosotros nos escondemos detrás de la puerta, así como Adán se escondió detrás del árbol, nosotros nos escondemos detrás de la puerta. Y es que Dios no fuerza, Dios no obliga, Dios no entra en la vida de alguien si es que éste no está dispuesto a recibirlo. Ahora, tú puedes escuchar su voz. Que lo recibas o no, eso es una decisión personal, pero todos escuchamos la voz de Dios.
A veces nos escondemos detrás de excusas, detrás de puertas, detrás de árboles, detrás de trabajo, detrás de situaciones, nos escondemos, pero todos somos conscientes que Dios nos habla. Muy bien. Es interesante que en la Biblia encuentro varias referencias a cómo Dios habla y cómo el ser humano escucha y cómo responde. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 5, encuentro otra referencia a la voz. Dice así, 55, Jehová el Señor me abrió el oído. A mí me encanta porque aquí Isaías me dice que las personas que escuchan la voz de Dios tienen cierta sensibilidad para poder oír esa voz. Y dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Solo que aquí me da una referencia súper importante. Y es que cuanto yo más obedezco la voz de Dios, más voy a estar dispuesto a escuchar su voz. O voy a escucharlo con más nitidez. Jehová el Señor me abre el oído y yo no fui rebelde. Yo no me volví para atrás. Qué impresionante lo que está diciendo aquí. Cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 20, encontramos otra referencia en cuanto a la voz de Dios. Jeremías capítulo 38, versículo 20 dice así, y dijo Jeremías, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien. O sea, cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno obedece la voz de Dios, cuando uno sintoniza la voz de Dios, si tú obedeces, si tú escuchas, te irá bien, vas a vivir. Qué interesante, oye la voz de Dios. Cuando vamos a Hebreos 3:15, encontramos una invitación que dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. O sea, oír la voz de Dios es tan importante, de esto depende la vida o la muerte, las decisiones que tomemos, porque la vida está hecha de decisiones, grandes y pequeñas. Y toda decisión trae recompensa o trae consecuencia. El asunto es, ¿cómo es que yo sintonizo y cómo sé que es Dios quien me está hablando? Solo que Jesús me da un detalle súper importante. Y en base a eso vamos a conversar un poco más. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 10. A mí me encanta porque Juan, capítulo 10, muestra una de las figuras más lindas donde representa a Jesús como el pastor y todos nosotros como sus ovejas. Y Juan capítulo 10, el versículo 27, encuentra una referencia extraordinaria. Allí dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Wow. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque escuchan su voz. Es interesante. No lo siguen simplemente porque ven al pastor, lo reconocen por la voz. Porque alguien puede disfrazarse de pastor, pero no puede falsificar su voz. Entonces las ovejas, más que por la vista, se dirigen por lo que escuchan, porque el timbre de la voz de su pastor es tan reconocida para ellas porque ellas obedecen, ellas escuchan, ellas están familiarizadas. Entonces, las ovejas reconocen que es su pastor quien las llama y allí van. Ahora fíjate, a medida que nosotros obedecemos fielmente las pequeñas verdades que conocemos, se va a volver cada vez más nítido escuchar la voz de Dios. Dios primero nos habla, nos susurra, y si nosotros obedecemos ante su susurro, ante su palabra, Él cada vez nos va a mostrar grandes cosas que Dios tiene para decirnos. O sea, nosotros tenemos que aprender a sintonizar su voz sin interferencias. Y cuando hablo de interferencias me estoy recordando de una radio. Tú tienes un radio ahí en casa. Y cuando tú no estás en la frecuencia correcta, si tú estás antes o después, vas a encontrar un chillido molestoso, que la voz va y viene y no se va a escuchar con nitidez. Pero cuando estás en la frecuencia correcta, estás en el punto correcto, la voz es nítida. Y nosotros tenemos que aprender a estar en sintonía con Dios. Nuestro corazón tiene que estar tan sintonizado con el cielo que cuando yo escucho a alguien hablar en el nombre de Dios, yo digo, este sí es voz de Dios. Cuando yo voy caminando por la vida, yo escucho a Dios hablar porque Él me habla de diferentes maneras. Entonces, la voluntad de obedecer
Cada palabra de Dios es fundamental para poder escuchar a Dios hablar y hablar con más nitidez. Y ya te dije que Dios habla de diferentes maneras. Por ejemplo, Dios te habla todos los días a través de la naturaleza. A mí me encanta porque Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú quieres ver la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la plenitud de Dios. Tú quieres ver la exactitud, la belleza. Comienza a contemplar cada flor que sale en tu jardín. Comienza a contemplar la naturaleza que Dios regaló para ti. Y a través de la naturaleza Dios nos habla. Tanto así que nadie tiene excusa. Eso dice Romanos capítulo 1. Mira, Romanos capítulo 1, versículo 20. Es impresionante ese texto. Dice así, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Tú quieres ver la gracia, la bondad, la perfección, la belleza, la exactitud, la grandeza divina. Mira la naturaleza. En la naturaleza hay tanta armonía, tanta perfección. Nadie tiene excusa como para poder negar o como para no escuchar la voz de Dios. ¿Cómo uno puede negar tanta grandeza y tanta perfección? Y tú sabes que en la naturaleza Dios también nos habla. Y eso nos explicó en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, mira las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, pero ellas no andan preocupadas. Cuando tú veas a un ruiseñor cantar, cuando tú veas un ave volar libremente, recuerda tanta libertad, ellos están tan felices, primero cantan sin que reciben el alimento, pero ellos andan confiados. ¿Y cómo es que yo puedo andar estresado por la vida? Si Dios no se olvidó de un pajarito, Dios no se va a olvidar de mí. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6. No andes ansioso por la vida. Mira la naturaleza. Dios nos invita a ver su grandeza, su amor a través de la naturaleza, porque a través de ella nos habla. Estás en un mal día, estás encerrado en un cuarto oscuro, no tienes ánimo para salir. Levántate, toma una acción. Levántate, sal de tu cama y comienza a caminar descalzo allí por la grama, allí por el pasto. Comienza a sentir allí un poco la tierra, la grama mojada. Comienza a contemplar el sol y te vas a ver cómo Dios te puede hablar a través de la naturaleza. No te quiero decir que la naturaleza es Dios. Dios habla a través de su naturaleza. Ahora, Dios nos habla de manera nítida y de manera clara a través de su palabra. Claro, la Biblia es una revelación especial. La naturaleza es la revelación general. Pero la Biblia es la revelación especial. La manera nítida como Dios te puede hablar. Y Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de sus siervos los profetas. Y fue por medio de los profetas que hoy tenemos su palabra. Entonces tú quieres ahora decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. Tú en este momento dices, yo necesito escuchar que Dios me hable. Abre la palabra, abre la Biblia. Y tú te vas a dar cuenta de un asunto interesante. Que tú puedes abrir la Biblia en el mismo texto bíblico que hace 2 semanas leíste, ahora tiene otro sentido, porque ahora Dios te habla para la situación actual que estás viviendo. Dios coloca una promesa, la que hoy estás necesitando. Dios te va a hablar de manera nítida, de acuerdo a tu necesidad. Y es interesante porque cuando veo, por ejemplo, el libro de Salmos, encuentro al ser humano dialogando con Dios, reclamando a Dios, el ser humano hablando de manera abierta con Dios. Y Dios también respondiendo al ser humano. Y es impresionante porque la comunicación tiene que tener esa doble vía. Tú escuchas, yo hablo. Ahora, Dios habla. Pero a veces los seres humanos estamos tan ensordecidos con tanto ruido que hay en este mundo que nos olvidamos de poder escuchar su voz. Y a través de su palabra nosotros escuchamos y vemos su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. Señor nos habla. Y sabes que también nos habla a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo llama. ¿Y cómo nos llama? A través de la palabra del Señor. Y usa todo para poder enseñarnos, para poder guiarnos. Llama nuestra atención. Y a mí me encanta porque Dios usa todo, absolutamente todo, para poder impresionar tu mente. Puede usar una música
Una música cristiana, por supuesto, para poder aliviar tu dolor, para poder fortalecerte, para poder consolarte, para poder animarte. Puede usar el consejo de una persona, puede usar una sola palabra. ¿Cuántos mensajes me llegan diciendo, pastor, yo no escuché todo su sermón, una palabra fue suficiente? Ah, claro, es que el Espíritu Santo puede usar una sola frase, una sola palabra, un solo consejo. Puede utilizar la radio, puede usar la TV, puede utilizar un libro. Dios puede hablarte en medio del dolor, Dios puede hablarte en medio de la crisis. Dios habla. El asunto es que el ser humano no quiere escucharlo. Ahora, para identificar bien una voz, tú tienes que estar familiarizado con esa voz. Y para estar familiarizado con la voz de Dios, tú tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Tú sabes por qué las madres reconocen el timbre de voz de cada hijo? Ellas aprenden a identificar, porque todo el día están con ellos. Así también nosotros tenemos que aprender a escuchar e identificar cuándo es que Dios nos habla, para que no te dejes sorprender por cualquier persona que viene y te dice, yo vengo de parte de Dios para decirte. Y uno hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿realmente es Dios quien va a hablar a través de esa persona? Claro que Dios usa instrumentos humanos para hablarnos. Sí, usa. El asunto es, ¿cómo puedo reconocer si es Dios quien realmente me habla? Bueno, si todo aquello que dice tiene una base bíblica, tiene un fundamento sólido, no contradice a la palabra de Dios, puede ser que sea un mensaje de Dios. Pero ¿cómo yo puedo identificar de manera clara? Mira, hay dos maneras muy simples. Mientras más familiarizado estés con la Biblia, tú vas a identificar con más claridad cuando un mensaje viene de parte de Dios. Y cuando tú hablas con Él por medio de la oración, esa familiaridad de Dios impresionar tu mente, porque cuando tú hablas con Él en la oración, tú tienes que escuchar también que Dios te habla. Y hoy te voy a enseñar aquí un asunto interesante que muchos cristianos obviamente han descuidado. Piensan que orar es solamente presentarse delante de Dios y presentar una lista de pedidos. Señor, cúrame, sáname, salda mis deudas, haz un milagro, haz esto, haz lo otro. Amén. Y salen corriendo de la presencia de Dios. Y no es así. Uno cuando habla con Dios hay que quedarse allí en silencio para poder escuchar, porque Dios nos responde. Y nos responde porque después abrimos la Biblia y encontramos un texto bíblico y ahí está la respuesta de Dios. O a veces Dios habla a través de nuestra conciencia, o a veces Dios habla durante ese día a través de una persona. Pero mientras más familiarizados estemos con la Biblia y con la oración, nosotros vamos a estar en sintonía y vamos a diferenciar con claridad cuándo es que Dios nos habla. Tú puedes decir, pastor, es que yo tengo una agenda muy apretada y es que no hay tiempo. Y yo aprendí algo en la vida. Es que siempre habrá tiempo para aquello que tú consideras importante. Y siempre encontrarás una excusa para aquello que no es importante. Voy a repetir esto que es muy importante de paso. Siempre habrá tiempo para aquello que es importante. Y siempre habrá una excusa para aquello que no es importante. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Muy bien. Mañana tienes una entrevista de trabajo. ¿Qué horas te presentas? No importa si de madrugada tienes que levantarte. Tú vas a estar allí. Tienes un examen. No importa si vas a trasnocharte. Es importante. Vas a estudiar. ¿Y por qué con Dios? No, pues con Dios es diferente. Es que no consideramos importante nuestra comunión con Él. Ahora, ahí viene la preocupación. ¿Cómo es que uno pretende pasar una eternidad con Jesús si no encontramos aquí en la tierra siquiera una hora para poder hablar con Él? Otra cosa que preocupa es cómo es que yo quiero oír la voz de Dios cuando tengo su palabra cerrada. ¿De qué manera? No hay manera como Él me hable. Y así el ser humano va perdiendo la sensibilidad espiritual, que va a estar acostumbrado a escuchar cualquier voz de este mundo, de fama, de placer, de poder, de riqueza, de ambición, de las cosas que este mundo ofrece, que cuando Dios habla parece esa voz tan débil, porque se acostumbró a ignorar lo que Dios tiene a través de su palabra, y el ser humano se va convirtiendo en un sordo espiritual. ¿Sabes cómo sería nuestra vida si nosotros preparásemos nuestra mente todos los días, en la primera hora del día, para que lo primero que escuchemos sea la voz de Dios?
No sea la voz del jefe, la voz del patrón, no sea la voz de nadie, la voz de Dios. Y para levantarse temprano hay que acostarse temprano. Y cuando hablo de la primera hora, pues la primera hora cada uno tiene un diferente horario. Por ejemplo, aquellos que trabajan toda la noche, ¿cuál sería su primera hora? O aquellos que trabajan durante todo el día tienen otra diferente primera hora. El asunto es cuál es tu primera hora. Lo primero que tú hagas. Y allí encontramos un asunto que complica un poco la vida. Porque hay personas que dicen, pastor, es que a la verdad yo intento escuchar a Dios, intento leer la Biblia, pero no sé. Cuando abro la Biblia me parece que es un libro tan complicado, que es tan complejo. Entonces yo no escucho la voz de Dios porque yo me frustro. Y estoy tan frustrado porque cada vez que abro la Biblia y no entiendo, digo, ¿para qué voy a leer? Bueno, hoy quiero darte algunas herramientas que pueden ayudarte para poder leer la Biblia hasta sintonizar la voz de Dios y escuchar claramente cómo Él nos habla. Así que si hasta hoy estuviste preocupado diciendo, ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿Qué voy a hacer? Recién estoy comenzando. Primero, felicitaciones, porque Dios está impresionando tu mente para que escuches su voz. Y nadie por casualidad dice, yo quiero aprender de Dios. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Y es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Es el Espíritu Santo llamándote a escuchar su voz, porque tiene un plan lindo para tu vida y quiere salvarte. Y Él habla para todo el mundo, pero no todos lo escuchan. Así que si tú tienes necesidad de poder orar, de poder abrir la Biblia, de poder entender la Biblia, te recuerdo que es el Espíritu de Dios ya trabajando en ti. Entonces, quiero que tomes nota en este momento de las cosas que tienes que hacer para poder sintonizar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, vamos aquí a dar algunos pasos, paso a paso, que nos van a ayudar obviamente. Y vamos a hacerlo de manera simple. Número 1, antes de comenzar el estudio de la Biblia, reserva 2 cosas importantes. ¿Me estás entendiendo? 2 cosas importantes. Número 1, tiempo. Y número 2, lugar. Voy a repetir, tiempo y lugar. O sea, reserva una hora especial en el día, para que cuando llegue esa hora y marque tu reloj esa hora o la alarma esa hora, significa que es la hora de tu cita con Dios. Tener una hora específica es importante. El lugar también es importante. Y claro, como ya te dije, que lo ideal es que sea la primera hora de tu día, antes de poder comenzar tus actividades cotidianas. Y claro, debes tener en cuenta el lugar, porque el lugar donde vas a estudiar, pues tiene que ser un lugar donde hay silencio, donde no puedas distraerte. Coloca tu celular en modo avión, o mejor si todavía no has prendido el celular y está apagado, es mucho mejor, y concéntrate en aquello que Dios te va a hablar, ¿correcto? Porque si tú vas allí en medio del bullicio, ya cuando todos se han levantado y todos están en las actividades, tu mente se va a distraer rápidamente. Entonces, elige lugar y tiempo, ¿correcto? Número 1. Número 2, nunca abras la Biblia sin antes abrir el corazón. Y cuando hablo de corazón, estoy hablando de la disposición que tiene tu mente para poder escuchar a Dios. ¿Y cómo se abre el corazón? A través de la oración. No te estoy diciendo de manera literal que tú abras el pecho, digas, aquí está mi corazón. No, corazón en la Biblia es mente. O sea, predispone tu mente. Y una de las maneras como predisponemos nuestra mente para escuchar a Dios es a través de la oración. Y ora para que el Espíritu Santo sea tu maestro, porque sabes que una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos, es enseñarnos, es iluminar nuestra mente para comprender la verdad. La Biblia no se puede leer como se lee un periódico, como se lee un libro de historia o como se lee un libro de geografía. No. Y recuerda que la Biblia es el único libro cuyo autor está siempre presente cuando se lee. Entonces, para eso tienes que pedir, Señor, ilumíname, voy a estudiar tu palabra, quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú me hables. Y es impresionante porque Dios habla al niño, Dios habla al anciano, Dios habla allí al universitario, Dios habla al joven, Dios habla a todos. Dios habla al agricultor, Dios habla al abogado, al arquitecto, al ingeniero, y lo habla en su lenguaje. Eso es lo que me encanta. Número 3.
No leas con prisa. Tú puedes leer con prisa las noticias del día, pero la Biblia no. A la Biblia se lee con detenimiento. Y tienes que detenerte para reflexionar y entender lo que está escrito. Lo que te quiero decir es que no leas la Biblia porque tienes que leer. Bueno, tengo que leer la Biblia. Bueno, voy a leer aquí un texto bíblico, el texto que salga. Leo ya, no importa, ya leí. No se trata de tranquilizar la conciencia. Anda con la intención de escuchar, de aprender aquello que Dios quiere hablarte. Entonces, si no lo entendiste una vez, vuelve a leer. Y si no entendiste ese capítulo, lee el capítulo anterior. O lee todo el libro. ¿Correcto? Ahora fíjate, de nada también sirve de que tú leas 2, 3, 4 páginas, 2, 3 capítulos y no has entendido nada. A veces es mejor concentrarse en un versículo donde te lleva a la reflexión y puede ser suficiente. Porque eso es lo que Dios te habló, Dios te impactó, Dios te impresionó. Ahora, todo aquello que entiendes, obedece. ¿Me estás escuchando? Porque Dios va a levantar su voz y su voz va a ser más clara mientras más obedeces aquello que escuchas. Número 4. Usa un cuaderno para poder registrar allí ideas, las promesas de Dios, reflexiones, comentarios personales. Usa un resaltador para poder subrayar el texto o algo que impactó tu vida y allí algo te impresionó. Cierra la Biblia y ora: Señor, ese texto es para mí. Ahora quiero que cumplas tu promesa en mi vida. ¿Me estás entendiendo? Dios te habla y tú le hablas. Número 5. Procura entender siempre el contexto de aquello que estás leyendo. Por ejemplo, cada vez que tú leas un párrafo, haz preguntas muy simples. ¿Qué preguntas? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurrió? Probablemente aquí tú puedas necesitar herramientas externas. Claro que son necesarias. Pero la pregunta más importante es: ¿cómo puedo aplicar ese texto a mi vida? Porque nada sirve tener todo ese conocimiento si yo no lo aplico para mi vida. Eso no sirve de nada. Y aquí va un sexto paso. ¿Está bien? ¿Estás anotando? Este es el sexto paso. Observa qué tipo de texto estás leyendo. Por ejemplo, en la Biblia hay historia, hay parábolas. Y las parábolas no se interpretan de manera literal. No es que yo soy una oveja, no es que Jesús es un pastor. Él, en la parábola, Él es el buen pastor, pero esa es una figura. En la Biblia hay poesía, en la Biblia hay profecía, y la profecía no se interpreta de manera literal. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si el texto está hablando, por ejemplo, de una doctrina específica, busca otros textos que hablan sobre la misma doctrina. Porque la Biblia tiene una unidad completa. Así no te vas a aferrar a un solo texto y olvidarte de los demás. No. Ese texto tiene que ser comparado con otro y con otro y con otro. Y así tendrás una luz clara de aquello que Dios quiere decirte. Número 7. ¿Vas a encontrar textos difíciles? Sí. Pero no te quedes de brazos cruzados, no te desanimes. Busque esclarecer los textos difíciles por medio de paralelos, que es la manera más fácil. ¿Qué cosa es un paralelo? Es una comparación. Por ejemplo, compara aquello que Mateo escribió con los otros 4 evangelios. Eso te facilita la comprensión de todo. ¿Me entiendes? Ahora, hay varias herramientas que pueden auxiliarte en la lectura. Un diccionario bíblico, una concordancia bíblica. El diccionario bíblico nos ayuda a comprender las palabras que no conocemos y la concordancia también nos va a ayudar en algunos asuntos para poder organizar todos los textos bíblicos que contiene esa palabra que no estoy entendiendo. Te estoy diciendo de la manera más práctica, manera más fácil. Otra cosa, adopta un método sistemático de lectura. Y esto puede ser hecho de varias formas. Por ejemplo, existe el año bíblico. ¿Qué consiste el año bíblico? En leer toda la Biblia durante un año. Cada día tú debes leer más o menos 3 capítulos y cada fin de semana 5 capítulos. En un año terminaste de leer la Biblia. Hay otro método.
es el estudio de los libros. Por ejemplo, escoge un libro de la Biblia y procura estudiar la profundidad. Tú puedes demorarte en un libro 1 mes, 2 meses, 3 meses. No salgas del libro mientras no